Casero Podcast se hace audio. Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo. Entusiasta es patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, soy Ilan Katz-Mayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Estamos hoy con uno de los artistas, bueno, para empezar, uno de mis artistas favoritos, que es un gran talento. Todos los que saben algo del mundo del arte contemporáneo en México saben quién es. Un verdadero genio, Pedro Reyes, artista, genio, chilango. ¿Cómo estás, Pedro? Ilan, me da mucho gusto platicar contigo, que ya traíamos ganas muchos días de poder concretar esta plática. Y estoy feliz. A toda madre. Antes de empezar, me gustaría... Primero, esta es una charla de cuates, lo menos acartonada. Si hay algo que no me quieras contestar, adelante, contéstame. No te quiero contestar y se acabó. Y no hay pena. Pero quería hablar mucho acerca de las cosas que me intrigan de tu obra. Tu obra me parece fenomenal, es increíble. Y una de las cosas que más me gustan de tu obra es que la constante para mí, y puedo ser equivocado, si estoy equivocado, por favor interrúmpeme o corrígeme. La constante en tu obra para mí es el activismo social. O sea, la constante es estas ideas de cambio, el comunismo, el activismo, la filosofía, los valores, los ideales. ¿Cómo es que fue entrando esto a tu obra y de qué forma lo has ido acariciando a través de los años? Pues sí, es curiosa esa pregunta porque justo yo estaba la semana pasada hablando en una entrevista con Deutsche Welle, la televisora alemana, porque están haciendo una recopilación de la influencia de Joseph Beuys en el mundo. Y Joseph Beuys me influyó mucho de adolescente con su idea de la escultura social, ¿no? Esta idea de cómo la escultura se expande a la esfera de lo público. Y yo siento que esa noción de Joseph Beuys de que el arte sí puede ser un agente de transformación de la sociedad es algo muy mexicano, ¿no? En los artistas que estuvieron trabajando en el periodo nacionalista después de la Revolución Mexicana, los muralistas, los del taller de gráfica popular, etcétera, tenían esta idea de el arte y su rol en público. También para mí fue como un factor, por ejemplo, haber estudiado arquitectura, porque en la arquitectura pues tú tienes una serie de necesidades a las que tu proyecto tiene que responder. Y entonces yo siento que los artistas no rompen las reglas, sino que se agregan reglas extras. Y una de las reglas que yo me he agregado a mucho de mi trabajo era que tuviera algún tipo de efecto, ¿no? de impacto. En cuanto a algo que no fuera solamente estético, sino que tuviera una dimensión ya sea ambiental, pedagógica, política, social, etcétera. Pero obviamente que cuando uno habla de la producción de cambio, si no quieres que sea una mera alegoría, si realmente estás hablando de cambio, pues tienes que medirlo, ¿no? Tienes que comprobarlo. ¿Cuál es la métrica? Esa es la pregunta, ¿cómo lo mides? Pues es difícil. Yo he hecho algunas piezas que sí tienen como un dispositivo de rendición de cuentas, ¿no? Del accountability, como le dirían en inglés. Como las armas en instrumentos. Sí, exacto, como lo de las palas por pistolas, ¿no? Es decir, se destruyeron 1,500 armas. Bueno, pues por lo menos de esas 1,500 pistolas que quitamos de circulación, alguna vida se habrá salvado, ¿no? Porque obviamente que en su vida útil, pues una pistola va a matar a una... Sí, menos armas, menos muertos. Es una cuestión muy sencilla. Pero por otra parte, no era solamente esa especie de ausencia del agente de muerte, sino de transformar la pala en un árbol y de con esa pala, o sea, con el plantar
ahorita planté 1,500 árboles y ahorita estoy en el proceso de plantar otros 7,000. Y esos árboles, pues, tienen un impacto concreto también porque en los 10 años que llevo plantando árboles, pues he visto cómo han crecido esos árboles y obviamente que una de las acciones más importantes que tenemos que hacer hoy en día es reforestar el planeta, ¿no? Es una cuestión de supervivencia. Pero todo eso, o sea, de tener algunas piezas que sí tienen un efecto, yo creo que no es un dogma o una característica que uno deba de esperar en todos los trabajos. Yo, de hecho, creo que la mayoría del arte no puede ceñirse a esos instrumentos de medición y que su uso o su utilidad está precisamente en su inutilidad, o es decir, o sea, la estética es una función y la experiencia de lo bello también es una subversión del orden del pragmatismo y de la... O sea, la poesía no tiene, es el alimento del espíritu, entonces, en realidad... Lo decían los griegos, esos que tú estás, o he visto a los griegos, estos filósofos mucho en tu obra, eso es va muy, muy alineado con lo que pensaba Sócrates, Platón y Aristóteles. Sí, 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 yo creo que sobre todo hablando de arte, te conmueva y abuso la palabra conmover porque pues es como, digamos que a mí me gustan las palabras de modé, ¿no? Me gusta hablar de la contemplación, de la belleza, de todas estas palabras. En desuso. Ajá, en desuso, porque sobre todo si consumes cultura del pasado, literatura del pasado, pues les pierdes los prejuicios, ¿no? Y te rindes ante la experiencia. Sí, dejan de ser cursis y empiezan a ser útiles, de nuevo. Claro, claro. O sea, el estigma que tienen es más bien producto de la ignorancia, ¿no? O sea, si te familiarizas no sé, ayer estaba leyendo un poema medieval que se llama El romance de la rosa y es una poesía de un poder y de una potencia desgarradora y pues es sublime. Entonces, lo bello y lo útil, o sea, es como cuando lees ese tipo, esa calidad de poesía, dices, para esto estoy vivo, ¿no? Para tener este tipo de experiencias. Totalmente de acuerdo contigo, pero siguiendo con este tema, yo entiendo que cuando sacas un arma de la calle a través de una excusa artística, tienes un impacto social. Entiendo que cuando conviertes un arma en un instrumento, aparte se vuelve, aparte de ser sumamente elocuente, se vuelve un mecanismo muy listo. O sea, esto también puede ser esto. Pero de algo que puede aparentar ser tan sencillo como Baby Marx, que es esta obra tuya que haces marionetas de todos los personajes del comunismo, parecería ser, y dime si estoy equivocado, parecería ser que lo que realmente estás haciendo es plantando la semilla de la imagen de un movimiento que es interesante para ti en el mundo del arte contemporáneo. O sea, lo único que estás haciendo es inyectar al marxismo, leninismo, comunismo, como se concibió en su época a través de una caricatura de marionetas y después de marionetas que existen físicamente en el mundo, decir, esto fue importante y es importante para mí ahora también. Y no estás haciendo nada más que lanzarlo a la psique colectiva de la gente que nos importa el arte contemporáneo. Uh-huh. Sí, yo creo que, bueno, las marionetas son un dispositivo pedagógico que se ha usado en diferentes momentos y que te permite abordar estos personajes históricos sin tenerles que dar mucha profundidad, o sea, los puedes caricaturizar un poco y caricaturizarlos sirve para, número uno, entrar desde el humor, que es una forma también muy rápida y sintética de transmitir conocimiento, pero en general, pues sí, a mí me interesaba crear una especie pues de introducción a las ideas políticas
Porque tú lees, no sé, tú lees a Adam Smith o lees a Keynes o lees a Hayek y luego lees a Lenin o lees a Marx. Y cuando tú lo estás leyendo, pues tienen unos argumentos muy, muy persuasivos y realmente empieza en tu mente este teatro ideológico en donde tienes la voz de uno y la voz de otro y estas contradicciones de posturas yo las quería escenificar. Es decir, yo creo que cuando un artista hace un proyecto es como una oportunidad para estudiar, ¿no? Entonces yo me hubiera gustado estudiar economía, me hubiera gustado estudiar historia, me hubiera gustado estudiar ciencias políticas y entonces como no lo hice, para mí hacer un proyecto de esto implicaba pues tener unas lecturas que conforme vas leyendo, pues vas subrayando y vas diciendo, esto me va a servir para construir mi guión. Entonces, el arte yo creo que opera mucho como una herramienta en donde la creación es una de las formas más efectivas de estudio, ¿no? Porque estás leyendo ya viendo a ver qué es lo que vas a poder como que... Pero es a huevo, porque el artista es el comentarista. Es decir, el artista realmente lo que está haciendo es que está rindiendo comentario. Y para rendir comentario hay que, pues, documentarse sobre lo que vas a comentar. Si no, los comentarios carecen de profundidad. Los artistas sí. Más importantes, sobre todo de nuestra era y de la era anterior, eran grandes artistas porque hacían grandes comentarios sociales, aunque fueran solamente sobre la naturaleza del arte. O sea, los impresionistas son comentaristas sobre la naturaleza o la política del arte, y así ad infinitum ad nauseam, ¿no? Sí. Y es curioso porque, o sea, mencionas el comunismo y es curioso que en el siglo XX la mayoría, los artistas más importantes de cada país eran de una u otra, muchos comunistas, ¿no? Por ejemplo, Picasso o Brecht o Pablo Neruda o Niemeyer. Diego Rivera y Frida, o sea, Siqueiros. El comunismo es una doctrina que ha sido implementada en muchos casos de forma equivocada y que eso le ha causado una reputación que tiene un sesgo muy marcado, sobre todo enfatizado por el macartismo, que es esta doctrina en Estados Unidos en donde estaban en esta cacería de brujas. Todo lo comunista es perverso. Es la noción del macartismo y del premacartismo y del postmacartismo es que todo lo que venga de las nociones y principios comunistas están peleados intrínsecamente con la libertad. Y tú ves que el macartismo, el daño que hizo en Estados Unidos, porque, por ejemplo, México, pues, o sea, si tú quitas a Marx de la historia del pensamiento, pues o sea, estás quitando al filósofo más importante de los últimos 200 años y toda la escuela que surge de él. Entonces, el problema es que es como si le quitaras una vitamina a los alimentos y entonces tuvieras una deficiencia. O sea, el extremismo de la derecha y el racismo en Estados Unidos se debe a que se extrajo a Marx, yo creo, en gran medida, se prohibió. Entonces, vamos, uno debe tenerlo presente, no como o sea, tiene que estar en combinación con muchas otras cosas, ¿no? O sea, también... Marx es como Freud, ¿no? En el sentido de que son pensadores judíos del siglo XIX que tienen estas ideas muy buenas, pero tal vez con nociones muy rústicas, que han ido evolucionando. Entonces hoy el psicoanálisis y la psiquiatría y todo lo que viene de Freud puede ser mucho más sofisticado a estos primeros textos, y tal vez el socialismo moderno es mucho más sofisticado y eficiente que el marxismo puro y duro, mal implementado por los tiranos homicidas rusos que heredaron la manta. Pero en esencia, la noción de marxismo va muy de la mano con la noción de justicia. Sobre todo porque Marx, o sea, lo que tenía
correcto Marx era el diagnóstico, ¿no? De por qué el capitalismo genera más pobreza. Pero lo que no llegó nunca a probar es la prescripción. Es decir, no se ha trabajado suficiente en fórmulas o sea, digamos de que hay muchos casos en donde tanto el socialismo como el comunismo terminan siendo populismo o terminan siendo una... O modelos ineficientes, Exacto. Entonces, pero bueno, eso yo creo que uno no debe de confundir la implementación de las ideas. Es como el cristianismo, ¿no? O sea, también Cristo estaría horrorizado de lo que hizo la iglesia en los 2000 años, ¿no? O sea, la Inquisición, las cruzadas, o sea, y es difícil acercarte a las parábolas y las doctrinas de Cristo como maestro por precisamente el sesgo que existe de toda lo que se hizo en su nombre. Lo mismo pasa con Marx. De acuerdo. Es interesante comparar a Cristo, a Freud y a Marx en la misma conversación, porque el único judío importante que nos falta es Einstein. ¿No? Bueno, Einstein escribió una carta, ¿cómo se llama? Roosevelt, sugiriéndole la idea de la bomba atómica. Así que digas que tenga la fama de ser el hombre más inteligente de su tiempo, pues también le dio la idea más pendeja Pero quién sabe, mira, yo soy en contra de como decía Ortega y Gasset, hay que juzgar al hombre y sus circunstancias. Si haces la ecuación, y esto no es una pregunta que te estoy poniendo, no estoy proponiendo una postura, estoy nada más haciendo una ecuación. La invasión de Japón iba a ocupar las mismas vidas, pero la mitad o la tercera parte iban a ser vidas americanas. La detonación de la bomba atómica, que sin duda, en mi opinión, bajo todas las luces es un delito de guerra, o sea, es un crimen de guerra, es un crimen en contra de la humanidad. No me imagino nada peor que aventar una bomba atómica sobre la población civil. Me parece terrible. Pero, puro y duro, un número puro y duro, tuviste las mismas muertes en un día, pero de tu enemigo, no propias. Hay una cierta lógica perversa atrás de la existencia de la bomba atómica. Y la prueba está en que nunca hemos vuelto a tener una guerra masiva que no sea contenida regionalmente después de la proliferación de las armas nucleares. En esencia, las armas nucleares podrían ser el mejor argumento en contra de las guerras entre potencias internacionales. Pero mira, es muy posible que en el transcurso de nuestra vida todo se acabe por una guerra nuclear. O sea, la razón, o sea, eso lo vamos a ver en nuestras vidas. Cuando caiga la bomba atómica, no te va a convencer tanto ese argumento que me vas a... Totalmente de acuerdo. Inclusive... Y la gente no está consciente de que realmente, o sea, ahorita estoy trabajando con el Bulletin of the Atomic Scientist, que fue una organización creada por Einstein y por Oppenheimer, etcétera, y que justamente miden el riesgo de conflicto nuclear. Nunca hemos estado más cerca de un conflicto nuclear que ahora. ¿Por qué? Y es porque hay o sea, por ejemplo, en Estados Unidos nada más ahorita está invirtiendo en el año 2021 $1.3 trillones. O sea, estás hablando de más de $1 trillón en nuevas armas nucleares. Esto es algo que nadie habla de esto. En armas que nunca se van a usar o que están diseñadas para no usar. El problema es que lo que le llaman nuclear, o sea, la modernización del armamento, es que ahora hay unas nuevas bombas nucleares que haz de cuenta que destruyen que son del tamaño de una taza de café y que destruyen un barrio, ¿no? Entonces, ahora las mandas por dron o en una maletita o lo que sea, y la tentación de usar estas armas es mayor. Y lo que pasa es que ahorita en el año 2021, en agosto, tiene lugar el NPT, el Non-Proliferation Treaty, que todos los tratados de no proliferación
pues que se firmaron cuando Reagan y Gorbachev se unieron, ya expiran este año. Entonces, como expiran, está todas estas compañías de armas que están pues esperando a que expire para ganarse este contrato de 1.3 trillones de dólares. Y eso es solamente en los Estados Unidos. Deja tú Putin qué está haciendo. O los chinos o los pakistaníes. Pakistán, la India, Israel, Francia, el Reino Unido. O sea, el riesgo, o sea, el argumento de Hiroshima es un argumento que hay que deconstruir porque se habla de el buen efecto, o sea, vamos, es un argumento que ha estado impidiendo o siendo un obstáculo un poco en la cuestión de desarme. Entonces, sí creo que necesitamos, hoy en día, más bien, así como se lograron prohibir las minas o el napalm, yo creo que ve Beirut. Beirut fue un accidente, lo que pasó el año pasado. O sea, no fue una decisión de un loco ni un atentado terrorista. O sea, y hemos estado muy cerca de muchos accidentes así. O sea, si las plantas nucleares explotan y ve el efecto, imagínate que tú tienes con una bomba nuclear que explote, eso equivale a 1000 Fukushimas. Ese es lo que tú acabas de decir, ese riesgo colateral es terrible, pero el riesgo primario, yo creo que es la política o el cambio en la política exterior de Kissinger en Estados Unidos y en el mundo, de dejar de pensar en tu política exterior en base a ideales y valores y empezar a operar tu política exterior en base a intereses. Entonces, como los intereses cambian, entonces puedes empezar a justificar cualquier cosa y por eso la existencia de las armas nucleares es sumamente preocupante. Yo no sabía que existen armas petit, pero estas armas nucleares petit pues pueden ser enormemente seductoras para alguien, para darle un escarmiento a alguien y las consecuencias pueden ser terribles. Sí, porque todo el Doomsday Machine de Mutual Assured Destruction sigue ahí. Y además, ¿sabes qué? También la cosa de los ciberataques. O sea, el año pasado pasaron los códigos de seguridad de floppies, que te seguían en floppy disk, a la nube. Pero yo no estoy más tranquilo de que los códigos de seguridad estén en la nube. O sea... Sí, yo tampoco. Aunque tendríamos que asumir o sea... Yo soy un gran creyente en la tecnología y en la ciencia. Yo lo que creo es que los cambios tecnológicos hacia adelante, por lo general, con el paso del tiempo, la prueba es de que tienden a hacer las cosas más seguras. Pero definitivamente el hombre es el lobo del hombre. Es terrible lo que hemos hecho. Hemos demostrado que nuestra capacidad de hacernos daño es infinita. Pero como decía Obama el otro día, no sé si lo escuché en un podcast, pero decía Obama, hace 1500 años, hace 2000 años, Genghis Khan llegaba a las puertas de tu aldea y les decía, si nos dejan entrar, solamente los vamos a matar y vamos a vender a sus parientes en el mercado de los esclavos. Si no nos dejan pasar, entonces no solamente los vamos a matar, sino los vamos a ustedes y a todos sus parientes a cocinar vivos. Eso ya no existe a través de 2000 años que han transcurrido, no sé cuándo vivió Genghis Khan, pero de Genghis Khan a la fecha, esa forma de manejarse en la política exterior ha terminado por completo. Porque el pensamiento humano y porque la evolución de los valores sí permea de generación a generación. Hitler en 1939 y Stalin en 1938. Y estas figuras son inconcebibles en el mundo en el que vivimos porque existe genuinamente una evolución en el pensamiento humano. Entonces yo tengo esta tendencia de nunca sorprenderme por la capacidad de la pendeja. Yo siempre digo que hay dos cosas en el mundo que nunca me van a dejar de sorprender. La primera es la belleza de mi esposa y la segunda es la pendejez humana.
Pero sí hay una evolución en cómo nos tratamos los unos a los otros. Sí, yo creo que en general hay como elementos que definitivamente hemos estado avanzando. Soy optimista en muchos aspectos. Bueno, cambiando de tema, porque no me quiero comer todo este tiempo hablando de política exterior y de armas nucleares. Regresando al tema de tu obra. Yo no conozco tu casa, aunque me encantaría que un día me invites, pero la he visto Por muchas favor. veces, la he visto en la tele y la he visto en revistas. Y tu casa me parece fascinante. Cualquiera que se pueda meter en YouTube a buscar Casa Pedro Reyes la va a encontrar. Es una obra increíble en el sur de la ciudad, que está, o sea, es una verdadera joya arquitectónica. Pero sobre todo, mi impresión es que es una obra de arte. Tu casa es una obra de arte útil. ¿Qué pensarías de mi comentario? Bueno, la arquitectura es una de las bellas artes. Yo creo que hay muchos elementos escultóricos que están en práctica en este proyecto y por favor, o sea, tenemos que hacer una reunión aquí para que la visites. Eh, Digo, lo que pasa es que cuando vives en el mismo espacio en el que, bueno, cuando trabajas y vives en el mismo espacio, todo el tiempo le estás haciendo cosas, ¿no? Como que una casa nunca se acaba. Entonces, constantemente le he estado moviendo y haciendo y eso es una oportunidad única, ¿no? De poder arreglar. Y además, yo estudié arquitectura, pero nunca practiqué de ofrecer servicios profesionales a otras personas, entonces pues todas esas ganas de hacer arquitectura las he canalizado en mi propio espacio. Hay una cosa que me llama mucho la atención de tu obra y de la arquitectura de tu casa. Aparte de que naturalmente tienen similitudes estéticas, tu escultura me recuerda mucho a lo que me gusta de la historia del arte en México desde este, los, los prehispánicos hasta Siqueiros, la generación anterior. O sea, tienes esos valores estéticos muy parecidos a cosas que son muy familiares para nosotros, pero las haces nuevas. Tu casa es igual, o sea, es una obra que solamente pudo haber hecho un mexicano. Yo sé que es absurdo decirlo porque pues obviamente solo la pudiste haber hecho tú y tú eres mexicano, pero eres tal vez el artista contemporáneo mexicano que es más notoriamente mexicano. ¿Por qué es eso? Qué interesante que lo hagas esa pregunta. Bueno, un poco lo traté yo de explorar ahora en esta exposición que está en el Museo de Arte Moderno, que no es una exposición mía, es una exposición que curé, que se llama Monumental, y que habla de la escultura en México entre 1927 y 1979. Y yo creo que hay que, número uno, empezar con el hecho que en México llevamos más de 35 siglos haciendo escultura, ¿no? Sobre todo talla directa en piedra, yo siento que algo pasa cuando trabajas la piedra, cuando la esculpes directamente, que es que se gana su lugar en la eternidad. O sea, una piedra tallada permanece por siempre, porque tanto trabajo y tanto hay que pensar en función de cómo quitar lo que sobra de la piedra virgen y dejar una figura, una presencia tridimensional, que de alguna forma existe estos objetos antiquísimos que mientras todo lo demás no sabemos cómo era el teatro, cómo era la literatura, cómo era la danza que se hacía hace 4.000 años, pues ahí están estas piedras, ¿no? No sabemos cómo pintaban, cómo dibujaban. Entonces me gusta mucho ese aspecto intemporal de la escultura y sobre todo yo siento que es muy difícil resistir la tentación, bueno, como esa energía que emana del suelo, de tener tanta herencia acumulada y proyectarla hacia el futuro, ¿no? Es decir, me gusta mucho que haya una genealogía y una continuidad que además podemos hacerla gracias a la mano de obra que hay en México. Yo tengo un equipo de escultores en mi taller que
pues la mayoría vienen de Chimalhuacán, que es un lugar que se practica la escultura desde antes Conozco Chimalhuacán, conozco. y también aquí en Coyoacán, pues era donde hasta aquí llegaba la lava de la erupción del Pedregal. Entonces era la cantera en donde se cogían estas piedras, se tallaban y se llevaban en chalupas al centro de Tenochtitlan, ¿no? Que es mucho más fácil moverla en una chalupa que andarla empujando. Claro. Entonces, yo siento que es como una cosa muy natural de decir, hacer este tipo de trabajo, pero también creo que hay un como proceso de colonización, porque yo creo que hay dos decolonizaciones importantes. Una que pasa en el periodo postrevolucionario, en donde en el siglo XIX nosotros pues queríamos ser franceses, ¿no? Teníamos este canon de la academia y entonces todos los artistas había que ir a París y asimilar el lenguaje neoclásico de la escultura. Y aunque tú hicieras una estatua de un guerrero mexica, la hacías en este lenguaje Afrancesado. como idealizados que continuaban el canon de la escultura griega, ¿no? Y es después de la Revolución Mexicana que los escultores realmente empiezan a ver a la escultura prehispánica con ojos nuevos y empiezan a incorporar pues ese tipo de complexión, ¿no? De cuerpos más pesados, de otro tipo de forma de ocupar el espacio. Y eso renueva el lenguaje de la escultura, que es este lenguaje nacionalista, que el nacionalismo, normalmente nosotros, hay muchos prejuicios contra el nacionalismo, ¿no? Porque cuando pensamos en nacionalismo, pensamos con el aparato crítico después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo un rechazo a los nacionalismos tóxicos, que eran los nacionalismos imperialistas, ¿no? El nacionalismo alemán de los nazis, el nacionalismo italiano de Mussolini, el nacionalismo español de Franco. Y los nacionalismos de los ingleses o de otros eran nacionalismos imperialistas, los mismos norteamericanos con su doctrina Monroe y con America First, que sigue muy vigente. Imperialismo yanqui. Sí, pero el nacionalismo en México es que en un país que ha sido colonia, necesitas nacionalismo para poder experimentar esa decolonización. O sea, si no tuviéramos el arte de los muralistas y de todo lo que ocurrió después de la Revolución Mexicana, pues no tendríamos identidad. Y le ha pasado a muchos países latinoamericanos que no tuvieron una escuela nacionalista y que no tienen tan claro qué es lo que visualmente se reconoce como propio, ¿no? Entonces yo creo que la plástica en México sí tenía tanta herencia precolombina que en la modernidad se incorporó al lenguaje escultórico y a mí me interesa, yo siento que hubo después otra colonización que ocurre en los años 60 y 70, que es el modelo en el que yo me formé, que era el arte conceptual, ¿no? Es decir, en donde pues había que aprender a hacer un Donald Judd y un Duchamp y un Warhol y una serie es como una especie de obediencia epistémica, pero casi una sumisión epistémica, en donde para sacudirte de ese lenguaje nacionalista, que también había sufrido una cierta decadencia, o sea, ya para los años 60, pues el nacionalismo ya no tenía sustancia, ¿no? Pero después de que uno tiene este periodo de experimentación en los años 70, 80, 90, que es en donde yo me empecé a trabajar en los años 90, en donde sí, pues, había una especie de diálogo global de los conceptualismos de la periferia, pues uno trabaja en esa esfera, pero en cierta forma yo también como que tenía un deseo muy grande de volver a la plástica, es decir, de volver a una obra que sea contundente por su presencia física y que no tengas que leer la cédula para entender de qué va.
Fíjate qué interesante, porque esa generación, que es la generación de la panadería, de Joshua y de Miguel y esos cuates, son exactamente lo contrario. O sea, todo es el concepto y lo pudieron haber hecho en Francia o en Nueva York o en Cleveland, Ohio. No son obras que sean tan notoriamente mexicanas, a pesar de que fotografiaban a mexicanos. En cambio, lo tuyo, inclusive cuando veo una calavera que hiciste, perdón, sí, un cráneo que es increíble, que lo hemos visto en Hearst y en Orozco y lo hemos visto en tiendas pop, se ve tan mexicano, que se ve que tienes todas estas referencias de la obra que has visto y que te gusta, pero que lo aterrizas perfectamente en tu realidad. Bueno, es que yo creo que en la escultura hay como una sintaxis, ¿no? En donde uno toma elementos formales del pasado. O sea, a diferencia de la pintura o del dibujo, tú cuando haces un dibujo o una pintura, con lo que haces figuras, o sea, cuando reconocibles es a través del color o de la sombra. Pero en la escultura, o sea, más bien, o sea, no puedes usar color, no, más veces usas volumen. Entonces, el volumen bajo la luz genera sombras y las sombras son las que te van a dar esa... Entonces, hay soluciones formales que uno tiene que mirar muy de cerca a la escultura de otros escultores del pasado. Por ejemplo, si quieres hacer elementos específicos como una nariz o un ojo o una oreja, eh, hay como toda una serie de artistas que en el pasado pues vieron cómo hacer un ojo, ¿no? Entonces, yo siento que yo me he estado alimentando mucho del arte moderno mexicano y del arte prehispánico, y en general también del arte universal, ¿no? De todas las culturas, pero eh, sí estoy en deuda con toda esa historia del arte, pero también en la escultura las vas tomando decisiones mientras trabajas. No necesariamente tienes claro desde el principio qué es lo que vas a hacer. Eh, y eh, el trabajo físico es también un trabajo mental. O sea, tú tienes como una batalla material de tú contra la piedra y tienes la herramienta de por medio, pero finalmente le vas dando forma a la materia y, y entonces hacer es pensar, que es lo opuesto al arte conceptual, ¿no? En donde en el arte conceptual supuestamente uno tiene una idea y la manda a fabricar con otras personas, ¿no? Yo me he dado cuenta de que muchas de las cosas que quiero hacer en escultura no las puedo delegar, porque siento que la escultura es una diosa muy celosa y que quiere que esté uno ahí, pegado a la escultura y ser su súbdito. Y te exige que sumisión total a la escultura y de estar ahí observándola y observándola y observándola hasta que te va diciendo por dónde moverle y eso. Pero, o sea, sí es una alegoría también como muy antigua, ¿no? La idea de la musa, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver mucho con el tiempo que pasas frente a la pieza. Y, Y ahora que, por ejemplo, fue lo de la pandemia, que con menos viajes y distracciones, haber pasado ahorita tanto tiempo en el estudio, a mí me ayudó mucho a resolver piezas precisamente por esa concentración. Yo creo que el arte, y esto es una idea muy de Modé, es una especie de transmisión del espíritu a la materia. O sea, por eso todo eso de los NFTs y todo eso me parece una cosa insustentable y totalmente banal, una mamada, eso es una mamada, es para una decir mamada. otras palabras, Sí. porque el arte, o sea, o sea, de lo que se trata es la transmisión del espíritu a la materia. Y tú ves una obra que tiene corazón y una que no. O sea, ¿y eso cómo explicas? ¿Cómo explicas que algo tiene corazón? O sea, Te vibra. sí, o sea, no te lo explican, lo sientes.
Sí, Y eso es algo que, por ejemplo, eso yo lo aprendí de Geles Cabrera, que es esta escultora que tiene 95 años, que vive aquí, es vecina mía. Y, y yo pensé que estaba muerta, y de repente la encontré en un libro y dije, ay, mira, la voy a googlear. Y no encontré nada sobre ella, absolutamente no había nada en internet. Pero lo que encontré fue en la sección amarilla su teléfono. Entonces cojo el teléfono, marco, y me contesta ella. Y le dijo, ¿usted es Geles Cabrera? Sí, pues mire, soy vecino suyo de aquí de Coyoacán, me gustaría visitarla. Y eso fue hace como 3 años. Y la empecé a visitar y de repente se abrió para mí un universo porque yo le preguntaba, ¿y esta pieza cómo se llama? No, pues no tiene nombre. Y ninguna de sus obras tenían nombre. Es decir, su forma de trabajo era tan aconceptual, o sea, era tal cual como coger y modelar, pero no ilustraba conceptos, era la presencia física de la materia. Entonces, para mí, el superar al arte conceptual, que yo lo creo que ahorita está como en una especie de, bueno, no, lo que pasa es que yo todo el tiempo estoy haciendo arte conceptual, o sea, lo que pasa es que no, como que salí del closet y me di chance de poder experimentar la intuición, que la intuición es una forma muy elevada de pensamiento porque no está, digamos que no tiene esos apuntalamientos teóricos y ni justificaciones, ¿no? Sino que tienes que confiar y sobre todo tienes que hacer. O sea, yo creo que hay que hacer y luego teorizar. Y tal vez no por eso deja de ser conceptual, porque o sea, tal vez no es necesario tener el concepto perfectamente determinado antes de traer la obra para que la obra en sí misma sea conceptual. Uh-huh. Y eso es exacto, es una especie de desobediencia epistémica, ¿no? Porque hoy en día parecería que para que un artista se dé permiso de hacer algo, tiene que tener toda esta especie de justificación teórica, ¿no? Pero yo creo que eso te puede causar parálisis. O sea, yo creo que hay que hacer. Y después de hacer, ya puedes empezar a teorizar. Ahora, también eso creo que es un poco hipócrita de mi parte, porque yo soy una persona que me la vivo teorizando. Y también, o sea, más bien es una especie de proceso como en donde tienes teoría que luego la quieres utilizar, pero también no puedes solamente surgir de ahí. Necesita haber esa especie de, es lo que le llaman un quiasmos, ¿no? O sea, como una especie de fuerzas que van así como que una en un sentido y otro en otro sentido, que me gusta mucho porque hay un símbolo prehispánico que es el olín, que precisamente muestra como esta especie de lazos entrelazados y que significa movimiento o terremoto, y que ese es como un poco el proceso de tesis, antítesis, síntesis, o como dos fuerzas que se unen en una síntesis, ¿no? Pero es interesante lo que dices, porque varios de mis amigos artistas me han dicho que el gran reto de la inspiración no es necesariamente encontrar la idea, es que tu idea no te dé hueva. O sea, hay una resistencia que dices, puta, es que está como que te cuesta mucho trabajo tal vez tomarte en serio. Y cuando empujas y empujas y empujas y rompes la hueva, pierde la ironía o pierde tu prejuicio y se convierte en una idea más bella. No todas van a salir bien, pero tienes que romper la resistencia de tu temor a ti mismo de darte esa hueva. Uh-huh. Digo. Claro, bueno, sí, o sea, digo, que si el artista está entusiasmado, pues ese entusiasmo es contagioso, ¿no? Sin duda. Pero nadie está entusiasmado siempre, todo el tiempo. O sea, vas a estar entusiasmado al final porque ya te salió bien, pero cómo ir generando ese momento en el que estás trabajando, ¿no? Claro. Inclusive, cuando yo pienso mucho en Pollock, cuando pienso en esta conversación y digo, a ver, en Pollock, que se sentía sumamente fracasado antes de que empezó a pintar de la forma que pintó, que es dripping paint, ¿no? ¿En qué momento agarró Pollock, acostó el lienzo en el piso, agarró los broches y empezó
a manchar y no a pintar o a dibujar como lo hacía. En ese momento, esa idea, pues si se lo había platicado antes, se lo había dicho, no, vale, es pendejada. No, si no se le hubiera ocurrido como se le ocurrió, tal vez la idea, porque a nadie se le ocurrió antes, la idea probablemente hubiera sido una mamada, debe decir, qué pendejada. Pero en ese momento que lo hizo por su frustración, por sus deseos de cosas diferentes, por cómo se sentía de sí mismo, y ahí, hablando del espíritu, en ese momento, con el cambio de la técnica, abre las puertas y su espíritu se plasma en el lienzo. Que en realidad, o sea, bueno, lo que es muy interesante de Pollock es que él empieza a hacer ese tipo de experimentos cuando era alumno de Siqueiros, ¿no? Que Siqueiros va a Nueva York y da el Experimental Workshop, Siqueiros Experimental Workshop. Y fíjate que, o sea, Siqueiros traía todo este rollo de utilizar nuevas técnicas, pero sobre todo evitar el pincel. Porque utilizaban, por ejemplo, pistola de aire, del drip paint, que es como esto de salpicar. Tú lo ves, por ejemplo, en la sala de arte de Siqueiros o en la tallera, tienen todos estos experimentos que son como revolturas de pintura y explosiones. Pero es chistoso porque como Siqueiros era militar, había estado en la Revolución Mexicana y luego estuvo en la Guerra Civil Española, él veía a la pintura, al lienzo, como un campo de batalla. Y quería hacer explosiones y disparos. Y entonces es el impulso militar beligerante de Siqueiros que inspira a Pollock y que entonces, como Siqueiros a sus alumnos les decía, no van a pintar, pero no pueden usar pincel. Y ahí es donde Siqueiros descubre el drip paint. Y ahí es la transformación que lo lleva a hacer su action painting, ¿no? Wow, fíjate que no me sabía la historia. ¿Qué cosas? Sí sabía que Pollock fue alumno de Siqueiros, pero no sabía que Siqueiros era responsable. Sí, Pollock se fue alumno de Siqueiros, sí. De ahí sale. Es fascinante. Oye, pues, Pedro, ya nos acabamos nuestros 40 minutos de plática. No sabes cómo agradezco esta conversación. Eres un hombre brillante, súper interesante. O sea, ya tendremos más oportunidades seguramente de platicar, pero me siento muy afortunado de haber tenido esa oportunidad de charlar contigo y de corazón te tengo que decir que eres un hombre muy generoso con tu tiempo. No sabes cómo te agradezco eso, amigo. No, pues al contrario, y gracias por la invitación. No hay nada más rico que poder tener foros donde hablar de tener este tipo de conversaciones de tan buen nivel y quedamos pendientes para que vengas a la casa y aquí nos echemos unos mezcales. Muchas gracias. Y enhorabuena por el programa, me encanta. Muchas gracias. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo. Casero Podcast se hace audio.